Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Ana María Mendoza y como todos los jueves los voy a estar acompañando aquí en su programa Talita TV. Ya estamos aquí con nuestro invitado, el doctor Alejandro Pérez Moreno. Muchas gracias, doctor, por estar aquí Muchas gracias con por la invitación. nosotros, acompañándonos. Y bueno, para los que es la primera vez que nos escuchan, pues bienvenidos y gracias por estar aquí en el programa. Nosotros somos un programa que dedica esta hora a hablar sobre temas relacionados con adultos mayores. Básicamente hablamos sobre temas de entretenimiento, temas de salud, temas de finanzas, legales, etcétera, porque digo, aunque ahorita muchos de nosotros no seamos adultos mayores, eventualmente lo vamos a hacer y pues qué mejor que estar bien informados sobre algunos temas que tal vez a veces ni nos platican o tal vez no nos interesa tanto conocerlos porque pues vemos la vejez muy lejana, pero bueno, aquí vamos a tratar esos temas porque realmente son muy interesantes y sobre todo también este programa pues es para apoyar a las familias que pues actualmente tienen algún adulto mayor cerca, específicamente también algún adulto mayor con algún tipo de demencia, ya que pues bueno, Talita, quien nos regala este espacio, es una residencia especializada en atender personas con algún tipo de demencia, ya sea Alzheimer, Parkinson, vascular, mixta, etcétera. Y bueno, uno de los objetivos que tiene Talita es pues informar a las familias sobre pues este padecimiento para que pues tengan toda la información y puedan tomar mejores decisiones sobre el cuidado de su familiar y también pues también para darles un servicio en el tema de pues casa de día o residencia si es que lo requirieran. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que sí es muy importante que platiquemos. Hablaremos hoy sobre los signos y síntomas de deterioro cognitivo o demencia. Yo le pedí de favor al doctor Pérez Moreno que viniera con nosotros a platicarnos y a sacarnos de muchas dudas porque a veces pensamos que deterioro cognitivo y demencia y Alzheimer y demencia senil es lo mismo o como que no nos queda muy claro, entonces aquí pues vamos a sacarnos de dudas y también porque a veces pues podemos llegar a confundir algunos signos y síntomas pues, con el envejecimiento tal cual o viceversa, ¿no? Entonces pues bueno, para ya no ahondar más, o más bien para ahondar más en el tema, doctor, usted nos podría, pues como para empezar a abordar esto, o sea, ¿cuáles serían los signos normales, digamos, del proceso de envejecimiento? ¿Qué tal? Bueno, pues claro, con mucho gusto. Pues primero agradecer la invitación de estar aquí en el programa el día de hoy. Y antes de que entremos de lleno, pues sí, justamente tú acabas de mencionar un error que se comete con mucha frecuencia, que es denominar a la demencia como demencia senil. Hoy en día ese término está en desuso, la demencia senil, pues sabemos que hay muchos casos de demencias de acuerdo al tipo de demencia que se pueden presentar incluso antes de la edad adulta mayor, antes de los 60 años de edad. Entonces sí, comentar con la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, demencia senil, por favor, sáquenlo de su diccionario. Se denomina demencia o trastorno cognitivo mayor, así es como se le denomina hoy día de manera correcta a las demencias. Ahora, bien lo comentas, no todo lo que sean olvidos, no todo lo que sea desorientación, no todo lo que sea falta de atención, inmediatamente tenemos que asociarlo con demencia. Hay cambios que se dan durante el proceso de envejecimiento que pudiera parecer que efectivamente existe ya un deterioro en la función cognitiva, pero no es así. De entrada, la atención del adulto mayor es una atención ya selectiva, ya no cualquier cosa le interesa. ¿Y esto a qué obedece? Pues a intereses, a lo que fue su vida laboral, a su vida social, al rol que desempeñó dentro de su núcleo más primario. Entonces, de repente, que no nos pongan atención no obedece tanto a un problema cognitivo, sino que esta atención, pues a través de los años, de acuerdo repito, a estos contextos, pues bueno, va siendo más selectiva. Segundo, usualmente se piensa que la persona adulta mayor tiene dificultad para aprender las cosas, pero cada vez es más frecuente que veamos a hombres, mujeres de 60 o más años de edad manejando con una
habilidad, como si hubiera nacido con ella para manejar los smartphones. Entonces, mi abuela. tu abuela. Un ejemplo. También de repente sí pueden encontrar ellos a lo mejor ya no ejecutar tareas ante una solicitud hecha de manera tan rápida con la destreza, pero las pueden realizar igual que nosotros. A lo mejor les puede tomar un poquito de tiempo. La parte de memoria, que aquí es muy importante, de repente si la persona mayor de repente puede encontrar dificultad para encontrar la palabra para denominar algún objeto, pero también puede utilizar algún sinónimo o recordar justamente el uso de ese objeto, y en cuestión de segundos o minutos puede recordar la palabra que estaba buscando. Y en el caso de las demencias, muchas veces lo que empezamos a encontrar es que empiezan con pásame el que sirve para esto y que lo pongo en la S, ¿no? Entonces ya empezamos a encontrar más errores en esa parte del lenguaje, en la denominación. También con la parte de memoria, todo lo que es la memoria de procedimiento, todas las actividades motoras que vamos aprendiendo, vestirnos, masticar, deglutir, está perfectamente conservada durante el proceso de envejecimiento, y justamente ya cuando pensamos o sospechamos en una demencia, estas actividades se van olvidando. Y también hay que tomar otra cosa muy importante en consideración, la parte del sueño. Cualquiera, sin ser una persona adulta mayor, si nos privan del sueño, ¿cómo nos vamos a sentir al día siguiente? Irritables, sentimos que no nos podemos concentrar, que tenemos dificultad para recordar las cosas. En el caso particular de la persona mayor, hay un cambio en la arquitectura del ciclo del sueño. Las fases de sueño superficial, que son 2, se encuentran alargadas en tiempo, que usualmente en el adulto joven tienen que ser fases muy cortas. Es cuando nos vamos quedando dormidos, o yo siempre lo comento como de broma con los pacientes, es cuando pueden pedir permiso los hijos, ¿no? En esa fase 2 de sueño, cuando están entre dormidos y despiertos, que nos recuerdan. Y las fases de sueño profundo se encuentran acortadas. En ese sueño profundo, donde se da la parte del descanso, donde se da también la parte de la consolidación de la memoria, justamente se encuentran acortadas en el adulto mayor. Entonces hay que también tener en consideración esa parte en el cambio de la arquitectura del sueño de la persona adulta mayor. Sí, claro, y pues sí es muy importante saber detectar estos focos rojos, o qué tanto no son focos rojos, sino nada más son simples indicadores del proceso natural de envejecimiento, porque puede ser que eventualmente tengamos a nuestro familiar con demencia y nosotros realmente no sepamos, ¿no? Y no es nada más que no sepas, sino que la importancia o sea, es realmente importante que sepamos pues que es una enfermedad y que se llama demencia, y que pues todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, pues sí es importante tener estos síntomas de alarma que vamos a mencionar ahorita, para que pues ustedes, digo, no es que la hagan de médico, pero pues sí es importante estar observando a nuestro adulto mayor, porque puede haber algunos cambios que sí nos deben de brincar y que no los debemos de ver como normales, ¿no? Y digo, también obviamente que aquí también estamos suponiendo que pues debe de haber ciertas visitas, no sé, especialmente con los adultos mayores, cada cuando se recomienda esa visita al médico, para que no sea de repente cuando ya lo llevo después de 5 años, ¿no? Exacto. O sea, ¿cuánto sería lo ideal? Ok, bueno, aquí lo importante, como mencionamos, ya hablamos de los factores que están asociados a un proceso de envejecimiento, pero sí, afortunadamente, cada vez la familia o las personas que tienen a su cuidado a alguna persona adulta mayor, cuando empiezan a detectar de repente estos fallos en la memoria, repito, no es que automáticamente pensemos ya es demencia, no, pero sí es importante acudir con el médico. En este caso, pues, la recomendación es que se pueda acudir con un médico geriatra, con un médico neurólogo incluso, para justamente investigar y determinar qué está originando ese fallo en la memoria. A veces mencionábamos hace un momento el ejemplo para la denominación de objetos, ¿no? También, bueno, esos olvidos pueden ser ocasionales. En la persona con demencia, los olvidos pueden presentarse con mucho mayor frecuencia y pueden involucrar ya dependencia para poder realizar sus actividades del día a día.
Así como fue aprendiendo las actividades más básicas, vestirse, bañarse, alimentarse y después hacer uso de dinero, hacer sus compras, tener una vida independiente, en ese mismo orden, si pensáramos en una demencia, repito, no solo sería este fallo en memoria, también se vería ya esta dependencia para este tipo de actividades que le permiten a cualquier persona sobrevivir en su medio habitual, que es casa, y también fuera de casa. También muy importante, puede haber cambios en conducta. Cuando la persona que está al cuidado de algún adulto mayor empieza a notar cambios en la conducta, que de repente se le nota más irritable, molesto, con cierta agresividad, que tiene una inversión en sus ciclos de sueño-vigilia, que pasa más tiempo despierto por las noches que por las mañanas, o que de repente lo vemos caminar, dando vueltas en el patio de su casa sin tener un destino al cual llegar. Esos son signos que nos deben hacer sospechar, porque muchas demencias a lo mejor no se manifiestan con fallos en memoria. Muchas de estas, bueno, no muchas, pero sí algunas de estas demencias, los primeros síntomas son estos cambios que se pueden presentar en conducta, y cambios que de repente se pueden presentar de forma repentina, de forma súbita, y que aparentemente no tendrían ninguna explicación. Y justamente aquí caemos en lo que es primero hablar un poco del deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo leve nos está hablando de una queja de la misma persona mayor, o de un familiar, o del médico de cabecera de esta persona, de que existe así como tal un fallo en uno de sus dominios cognitivos. En este caso, lo más frecuente es que sea la memoria. Pero, ¿qué diferencia tendría con la demencia? Que en el deterioro cognitivo leve esta afectación de la memoria no le impide a la persona adulta mayor desenvolverse de manera independiente para estas actividades de la vida diaria que hemos mencionado. Y muy importante, cuando tenemos deterioro cognitivo leve, necesitamos estar descartando causas, porque no todo deterioro cognitivo lo tenemos que estar asociando a demencia. Podemos estar hablando de cuadros de confusión aguda, o, como es la denominación correcta, cuadros de delirio. ¿Qué es esto? Son estos cuadros repentinos, súbitos, del cambio del estado de conciencia. De repente podemos notar muy alerta a la persona mayor, de repente la podemos notar muy apática, y que estos cambios, primero que nada, se presentan de forma súbita y van fluctuando a lo largo del día. Un ratito en la mañana puede estar tranquilo, más tarde a mediodía puede estar muy inquieto, y así va fluctuando a lo largo del día. Ahí es cuando tenemos que empezar a descartar causas. Tiene una infección, tiene alguna descompensación de algún padecimiento que ya tenga de base, hipertensión, diabetes, alguna insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, problemas de tiroides. A veces un hipotiroidismo no diagnosticado puede provocar como estos cuadros de apatía, que incluso podrían semejar un cuadro de depresión. También la deshidratación es un factor muy importante que puede desencadenar estos cuadros de confusión aguda. Y repito, lo que nos va a hacer notar o hacer la diferencia con un cuadro de demencia, la demencia va a ser progresiva, va a ser poquito a poco. Y en el caso de los cuadros de confusión aguda va a ser más repentino, ¿no? Va a ser de repente y sin ninguna explicación aparente. Por eso, cuando llegan a la consulta, inmediatamente ya quieren como medicamento, ¿no? Entonces siempre es esta parte de hacer un trabajo de informar y de explicar que se tienen que descartar diversas causas para la demencia antes de poder establecer como tal el diagnóstico de demencia. O sea, porque en el caso de que sea un delirium, sí hay vuelta atrás, ¿no? Exactamente. Entonces, del deterioro cognitivo leve, bueno, hay muchos estudios, pero así como hay muchos estudios también como para determinar con qué frecuencia se puede presentar en la persona adulta mayor, llega a variar mucho. En México, de acuerdo con lo que tenemos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, nos informan que el 7%, 7,5% de la población adulta mayor tiene este deterioro cognitivo, pero que no está asociado a demencia, que puede estar asociado a estos cuadros de delirium, también puede estar asociado a cuadros depresivos, a cuadros afectivos. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque muchos de estos casos, justamente si se trata de una depresión o de un delirium que está desencadenándolo, si lo tratamos, muchas veces puede revertir esta afección en memoria, y la persona se puede seguir desenvolviendo con toda la independencia y autonomía en el día a día. En el caso del delirium, si lo que lo desencadena es un proceso infeccioso, bueno,
localizar dónde se encuentra ese foco infeccioso, tratarlo. Si se trata de deshidratación, rehidratar. Si se trata de un descontrol en azúcar, repito, o algún otro trastorno endocrino, como puede ser el hipo o el hipertiroidismo, si se trata, muchas veces vamos a tener una mejoría en cuanto a estos síntomas cognitivos. Igualmente, si ya controlamos la parte del delirio, las causas que lo desencadenan, bueno, vamos a determinar si no se trata de un cuadro afectivo, un cuadro de depresión. Tenemos una escala en geriatría que es la escala de Yesadash, la escala de depresión geriátrica, y que nos hace sospechar de una probable depresión. No nos hace diagnóstico, realmente nos hace sospechar. Para poder hacer el diagnóstico tenemos que aplicar los criterios que vienen en el manual diagnóstico en su 5ª edición, como lo es la falta de placer por actividades que usualmente le provocaban gusto al adulto mayor, disminución de apetito, aumento de apetito, insomnio, que duerme mucho, que tiene un estado de ánimo triste la mayor parte del tiempo, y que estos síntomas se estén presentando al menos por 2 semanas consecutivas. Entonces sí tenemos el diagnóstico de depresión y podemos iniciar en este caso el tratamiento para esa depresión, y muchos de esos casos llegan a revertirse. Sí, y ahorita que hablas de la depresión, o sea, como hemos hablado en otros programas, pues, la depresión en un adulto mayor pues se entiende pues por todos los cambios que implica, pues tal vez por el tema de jubilación, por pues no sé, inactividad, etcétera, pero no por eso vamos a dejar al adulto mayor ahí a que se deprima, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, cuando una persona está deprimida, se pueden desencadenar muchas más enfermedades o ya cosas más graves que no son reversibles, ¿no? Exactamente. Y justamente, ya que se trató, digamos, este cuadro de confusión aguda, su causa, ya que se trató la depresión, pero persiste precisamente la persona mayor con esta queja sobre memoria, entonces sí ya tendremos que empezar a sospechar que pudiera tratarse, efectivamente de una demencia o, como mencionaba al inicio, un trastorno cognitivo mayor. Ahora, de estas demencias, ¿qué tan frecuentes son en México? Un 8% de la población adulta mayor en México, igualmente de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 8 de cada 100 adultos mayores tiene un deterioro cognitivo, en este caso sí asociado a demencia. ¿Por qué reitero tanto deterioro cognitivo? Porque justamente necesitamos ir descartando causas para caer justamente en la sospecha de una probable demencia. Y de esta demencia, como mencionaba, ya no solo es esta parte de la queja sobre memoria, sino sobre otros dominios cognitivos, sobre la parte de atención, sobre la parte de orientación. De repente es muy frecuente que los primeros síntomas que llega a notar la persona es que sale de casa y no recuerda cómo regresar a casa, ¿no? O incluso no logra recordar un número telefónico. O también puede empezar a tener desorientación no solo en espacio, sino también en tiempo. ¿Qué día es? ¿Qué fecha es? ¿No? Entonces es ahí, repito, cuando ya tenemos que sospechar y se tienen herramientas de tamizaje, herramientas que nos pueden orientar hacia un diagnóstico como tal de demencia. Y como mencionaba hace un momento, no todas las demencias pueden iniciar con una queja de memoria. Algunas de ellas pueden iniciar más bien con estos otros cambios de conducta asociados. Justamente las demencias tienen estos 2 grandes grupos de síntomas, los síntomas asociados a las funciones cognitivas, como lo son memoria, atención, orientación, planeación, razonamiento, la capacidad de llevar a cabo una tarea. También se afecta la función visoespacial. Es muy frecuente que la persona con demencia de repente empiece a tropezar en su casa y hasta es extraño para el familiar o para el cuidador, cómo se va a tropezar con un señor que siempre supo que estuvo ahí, porque se llega a afectar áreas en corteza cerebral que justamente tienen que ver con esta función visoespacial, ¿no? Tenemos estos síntomas cognitivos, ¿no? Y también la parte del lenguaje que mencionábamos, no solo la parte de denominar los objetos, sino que de repente ya no hay una comprensión del lenguaje,
¿no? A lo mejor ya no logran comprender lo que nosotros les estamos pidiendo. Y tenemos otro gran grupo de síntomas que son los síntomas conductuales, que son los que usualmente motivan a la consulta del adulto mayor por esta queja cognitiva. Cuando la persona mayor de la nada empieza a ser agresiva, empieza con apatía, o es muy frecuente esta parte de ideas de robo. Me robaron mis cosas. No es que le hayan robado sus cosas, simplemente la persona mayor no recuerda dónde dejó las cosas, y eso es algo muy importante. De repente puede, sí, a lo mejor, es que perdían 50 pesos, ¿no? Y resulta que al día siguiente, ya me acordé, los dejé en mi saco, los dejé en mi bolsa, y los encuentran. En la persona con demencia es difícil que recuerden dónde dejaron, en este caso, el dinero. Muchas veces de repente lo llegan a encontrar porque meten las manos en las cosas y ahí está. Entonces, es una queja que de las principales quejas que motivan la consulta, los síntomas en conducta. Entonces, por eso, sí es importante, cuando notamos estos síntomas cognitivos, sí consultar al médico especialista, pero no siempre ese va a ser el primer síntoma. Muchas veces, si es otro tipo de demencia, hay que fijarnos en los cambios en conducta que pueda tener la persona adulta mayor. Sí, porque muchas veces el desconocimiento sobre estos síntomas o signos de alarma hace que la familia piense que el adulto mayor se está haciendo, ¿no? O sea, y pues no, o sea, realmente pues puede ser que la persona ya esté desarrollando algún tipo de demencia o algún padecimiento que ya requiere pues atención o algún diagnóstico como tal, pues para que la familia esté enterado de que pues no es que mi familiar se esté haciendo, y si le pido algo y no me hace caso, pues puede ser que sea porque se le olvidó lo que le dije, no porque no quiera hacerlo ni porque quiera molestarme, ¿no? Sí, entonces justamente esa es la labor que tenemos como servicio médico, como personal de salud, precisamente esta parte de informar y educar al familiar de la persona con demencia, que muchas de las actitudes, de los cambios en conducta que pueda llegar a presentar, no tienen la intención de molestar, ¿no? Porque justamente ante este desconocimiento, ante esta, pues digamos, ante esta costumbre o de boca en boca de que la demencia es únicamente un problema de memoria, no, también se manifiesta con esos problemas en conducta. Entonces, ¿qué pasa? La familia piensa que lo está haciendo a propósito, entonces pues, no hay que hacerle caso, ¿no? O para que se tranquilice hay que darle algún medicamento para que lo duerma, para que lo cede, y se retrasa el diagnóstico en esta persona. Y aquí es una parte muy importante. Mientras más temprano se noten estos cambios, más temprano se pueda tener un diagnóstico de sospecha de demencia, pues bueno, un tratamiento más temprano se puede indicar. Y aquí, ya que entramos a la parte de tratamiento, sí, la parte farmacológica, sí hay medicamentos específicos para las demencias, incluso no solo para la parte de estos síntomas cognitivos, memoria, atención, orientación, errores en denominación, sino también para control de los síntomas en conducta. Pero realmente hoy día una de las piedras angulares, si no es que la más importante, es el tratamiento no farmacológico, ¿no? Y es justamente aquí pues estimular las funciones cognitivas que aún conserva la persona adulta mayor. Si conserva bien la parte del lenguaje, pues vamos a reforzar la parte del lenguaje. Si de repente empieza a tener errores o fallos en cálculo, bueno, tratar de reforzar esa estimulación en cuanto al cálculo. A lo mejor ya no pedirle que nos saque una raíz cuadrada, que nos saque una potencia, ¿no? Pero irla reforzando. Ahora, también muy importante la parte afectiva, ¿no? Mucho de la mejoría o mucha de la tranquilidad que puede tener una persona con demencia es la parte afectiva, no solo por parte del cuidador o si ya está en una residencia o en un centro de día, sino también por parte de la familia. Esta parte de afecto, aunque es un poco extraño, entra en esta parte del tratamiento justamente Claro. de la demencia. Sí, claro. Y algo que se nos estaba pasando un poco también, creo que lo importante de tener un diagnóstico como tal de demencia es saber qué tipo de demencia, ¿no? Porque también tenemos pensado que como demencia nada más existe el Alzheimer y pues realmente existen otros. Así es. Si nosotros
metiéramos a ver las demencias y los distintos tipos, pues veríamos que pues son más de los que pensamos, es más allá de la enfermedad de Alzheimer. Sí, el Alzheimer hoy por hoy sí sigue siendo una de las demencias que se presenta con más frecuencia, pero aquí sí explicarle al público que si nosotros quisiéramos tener una división de las demencias, tenemos que dividirlas en las demencias que son de un origen neurodegenerativo y aquellas demencias que son asociadas a un origen vascular. Esos son los dos grandes grupos que tenemos hoy día. Y en medio de ellos tenemos otro gran grupo que son las demencias mixtas, que tienen tanto un origen neurodegenerativo como un antecedente de factores de riesgo cardiovasculares que las pueden estar desencadenando. Sí, efectivamente, Alzheimer sigue siendo la demencia más frecuente dentro del grupo de las demencias degenerativas. ¿Por qué hago esta especificación? Porque dentro de las demencias degenerativas tenemos también las demencias frontotemporales, las demencias por cuerpos de Lewy y la demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Y particularmente en el caso de Alzheimer, sí, la primer queja o lo primero que se va a notar es justamente el fallo en memoria. Pero si en vez de empezar con fallo en memoria empieza con cambios en conductas muy desinhibidas, a lo mejor era una persona muy recatada, muy callada, no decía ni una grosería, y de repente pues de la nada tiene conductas desinhibidas o se irrita o se muestra más agresivo con mucho mayor facilidad de lo que lo hacía, ya nos hace sospechar que a lo mejor pudiera tratarse de una demencia frontotemporal, que era lo que yo te mencionaba hace unos minutos. No todas las demencias inician con fallos en memoria. Este es uno de los casos particulares que puede iniciar con cambios en conducta. Y también otra manera para diferenciarla de la demencia de Alzheimer es la edad de presentación. Precisamente puede presentarse incluso entre los 50 y 60 años de edad, pueden presentarse los primeros síntomas de estas demencias frontotemporales. De ahí justamente retomando el término erróneo que desafortunadamente se sigue utilizando, que es demencia senil. Entonces, por favor, repito, demencia senil ya es un término que es incorrecto y ya debe caer en desuso. Y por otro lado tenemos las demencias vasculares, tenemos factores de riesgo como pueden ser diabetes, hipertensión, antecedentes de eventos vasculares cerebrales que también pueden estar desencadenando estos otros síntomas. Y en medio, que realmente es lo que vemos con mayor frecuencia, son demencias que tienen tanto criterios de un origen neurodegenerativo como de un origen vascular. Y hoy día esas son las más frecuentes. Ahora, justamente hablaba ahorita de factores de riesgo cardiovasculares y del grupo de demencias mixtas, porque la pregunta inmediata es, ¿se pueden prevenir las demencias? Bueno, justamente teniendo estos factores de riesgo que tienen muchos factores de riesgo en común, tanto las degenerativas como las vasculares, sí se puede, en este caso, prevenir. Si se tratara de una demencia vascular, pues control de la presión arterial, si se tiene ya diabetes, control de esos niveles de azúcar, cambios en la dieta, llevar una rutina de actividad física programada, con ejercicio, evitar hábitos como tabaquismo. Si pudiéramos determinar algún factor neuroprotector, mucho se ha hablado de que gente que tiene una escolaridad muy alta es un factor neuroprotector, pero también hay otros estudios que te mencionan que justamente las demencias más severas o con evolución más rápidas, las evoluciones más rápidas son en personas que tienen un mayor grado de escolaridad, pero realmente lo que más documentado se tiene es la parte en cuanto al lenguaje. Si nosotros, aparte de nuestra lengua materna, en este caso aquí en México, que es el español, aprendemos otro idioma como el inglés, el francés, el alemán, pues bueno, ese es un factor que sí se tiene bien documentado, que sí ofrece una neuroprotección y que al momento de que se pueden presentar los primeros síntomas de demencia, le permita a la persona mayor tener una mayor reserva cognitiva y justamente mantenerse, digamos, lo más independiente y lo más autónomo posible, y que esta evolución de la demencia junto con la parte no farmacológica y con la parte del control de estos factores de riesgo, pues bueno, que la progresión no sea tan rápida. Eso es algo que sí quiero que también quede muy claro. La demencia no la vamos a detener, todavía no existe un tratamiento como tal que diga, con esto se quita la demencia, no, con un tratamiento con el cual digamos, con esto ya revertimos
la neurodegeneración no, pero justamente la intención de que ante los primeros síntomas que nos hagan sospechar ir al médico es precisamente para establecer el tratamiento lo más tempranamente posible y que esta progresión en su evolución sea no tan rápida, ¿no? Y justamente con la intención que la persona durante el mayor tiempo posible pueda mantenerse independiente y autónomo. Y algo que en lo que me gustaría ahondar, que creo que es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, o sea, ¿de qué me sirve detectar o tener el diagnóstico temprano de una demencia si no hay vuelta atrás, ¿no? Sino al revés, va a ir en aumento sin freno en algunos momentos? Es importante por lo siguiente, primero para que se le pueda explicar a la familia qué tiene que esperar de su familiar, qué síntomas, qué manifestaciones puede tener, justamente para que la familia o el cuidador o cuidadora no piensen que la persona lo está haciendo a propósito. Y de esta manera también ellos, sabiendo el desenlace final que puede tener la demencia, que puedan ir preparándose ellos, llevar todo este proceso de duelo, pero también que puedan, digamos, a lo mejor ya no tanto por la parte médica, sino poner en orden todos los papeles de la persona adulta mayor, porque resulta que se pasan años a lo mejor sin hacer un diagnóstico temprano, y cuando se hace, pues ya los diagnósticos se hacen en fases moderadas o en fases avanzadas de la demencia. Entonces, si se puede, ante los primeros signos y síntomas de sospecha, y se establece como tal un diagnóstico de probable demencia, entonces hacer también este arreglo de papeles, esta parte legal, para que justamente cuando se llegue la parte final de la demencia, cuando ya se requieran los cuidados paliativos justamente para el paciente con demencia, se dedique ese tiempo para estar con esta persona, y todo este asunto del papeleo, trámites legales, propiedades que tienen que cambiar de nombre, dejar como toda esta parte de testamentos, que ya no sea ese un motivo de preocupación, y también la familia pueda tener calidad de tiempo con su papá, con su abuelo, con su tío, con su amigo cercano. Sí, y ahorita que hablabas del final de esa persona, pues puede ser que en la mayoría de los casos no esté tan cercano, ¿no? Sino muchas veces las demencias pues pueden durar muchísimos años, ¿no? Entonces también por eso la importancia de detectar tempranamente es justo para que la familia dentro de ese duelo o dentro de esa preparación pues esté el que revisen pues el tipo de cuidados que la persona con demencia requiere o va a requerir, pero que eso no implique en un desgaste de la familia, ¿no? Así es, porque de las primeras cosas que se le explican a la familia es, la persona con demencia primero que nada lo que necesita son rutinas, ¿no? Justamente viene esta parte de falla en memoria, orientación, la incapacidad de llevar a cabo una tarea. Mientras sea una rutina diaria más sencilla, es un tema que a la persona adulta mayor le hace su vida fácil, ¿no? Llevar esta rutina, incluso darle esta tranquilidad, previene también la aparición de cuadros de delirio, de confusión aguda, porque hablamos de los cuadros de delirium primero como un tema a descartar, antes de decir que fuera demencia, pero no es que no se puedan presentar dentro del mismo proceso de la demencia. Y efectivamente explicarles que hay que hablar con un lenguaje muy concreto, muy sencillo, porque si queremos hacer oraciones muy elaboradas, muy largas, antes de que podamos llegar a la mitad, perdimos por completo su atención. Segundo, no engancharse cuando la persona mayor caiga dentro de estos síntomas en conducta. Si de por sí ya para la persona mayor hay algo que no está permitiéndole controlar estos síntomas en conducta, si nosotros nos descontrolamos también, pues exacerbamos, hacemos que estos síntomas en ellos pues se vuelvan mucho más intensos y sean de mucho más difícil control. Y también para aquellas personas que se hace un diagnóstico temprano, ¿qué modificaciones en domicilio se pueden hacer? Para que justamente en estas etapas leves, en estas etapas tempranas de la demencia, la persona se pueda mantener en su domicilio.
sabemos que eventualmente la evolución pues va a implicar o va a requerir un cuidado pues prácticamente de 24 horas, pero que justamente mientras se pueda mantener en domicilio, educar a la familia precisamente y repito, que sepan qué esperar. A veces eso da mucho más tranquilidad. Muchas veces se dice, no, es que no hay que decirle la evolución, no, es muy importante. Sí, ahorita que mencionabas el tema de qué adecuaciones hacer en la casa, creo que es muy importante también. Una de las razones y de los beneficios de saber tempranamente un diagnóstico es que sí, puede ser que el adulto mayor sea pues funcional y que todavía pueda permanecer viviendo en su casa, pero justo con ciertas adecuaciones. O sea, no puedes dejar las llaves del gas ahí tan a la mano para que pues, en una de esas se le olvide ya apagarla. No sé, el hecho de cambiar las cerraduras, porque pues, en una de esas pues, se sale y como mencionábamos anteriormente, pues puede salirse como siempre se salía al mercado a comprar algo y de repente pues ya no sabe cómo regresar, ¿no? Y digo, no sé si valdría la pena igual agregar, por eso también la importancia de, en caso de que yo como hija no esté todo el tiempo viendo a mi mamá o a mi papá en su casa, pues sí alertar a la gente que está generalmente con ellos, ya sea la persona de limpieza o algún otro de mis hermanos o el esposo o la esposa o igual pues, los conocidos de la cuadra, ¿no? O sea, si empiezan como que a ver cosas o signos de alarma, pues también entre todos empezar a pues, ayudarnos, ¿no? Sí, y justamente es esta parte de activar, como bien menciona Ana, las redes de apoyo inmediatas que tiene la persona adulta mayor con demencia. Si es una persona adulta mayor con demencia que vive sola, pues sí, alertar a los vecinos o a los amigos más cercanos de cómo deben abordar a esta persona que inicia con la demencia. Repito, lo ideal es que de manera inicial se pueda mantener en domicilio, pero eventualmente va a requerir cuidados más estrechos y cuidados especializados que muchas veces la familia por desconocimiento, por falta de tiempo, pues no los puede estar otorgando. Entonces, si estamos hablando entonces aquí ya de las opciones que se pueden tener hoy con los centros de día o con ya las residencias de 24 horas. La intención de un centro de día es justamente que se pueda tener durante un horario matutino y parte vespertino, que se pueda tener no solo esta parte de convivencia, que es muy importante para ellos, pero también esta parte en cuanto a terapia ocupacional, que se puedan mantener independientes para sus actividades más básicas, pero que también puede existir esta estimulación hacia los distintos dominios cognitivos y justamente, ahorita retomando tu pregunta, de acuerdo al tipo de demencia y a los dominios que se ven afectados. Muchas veces en etapas, en estadios leves, en estadios moderados, es la mejor opción. Pues sabemos que ya en etapas avanzadas, ya digamos, ya en un mayor deterioro funcional, deterioro también en la parte cognitiva, pues estos cuidados van a requerir de que sean las 24 horas del día y entonces ahí sí pensar en una residencia también para un cuidado de 24 horas, pero la intención justamente es ir de acuerdo a los síntomas, las recomendaciones que nosotros como médicos podríamos estar haciendo con la familia. Sí, no, y luego también lo preocupante ahorita que decías de la demencia senil como un ¿Ya ves? diagnóstico Senil. ya obsoleto, no, sí. Pero a lo que voy es, o sea, ahorita que mencionabas la importancia de ir al médico para tener el diagnóstico, el tema es que también muchos médicos ya no están actualizados, entonces lo único que te dan es un diagnóstico de demencia senil, ¿no? Entonces ahí como que también la familia se puede sacar mucho de onda, decir, si el médico es el que me está dando ese diagnóstico, pues, si no le puedo creer ese médico, pues ¿a dónde me voy, no? Exactamente, que también es una parte que se está haciendo de la geriatrización de las demás especialidades médicas. Precisamente porque todavía se cae mucho en ese error. Es que probablemente sea demencia senil, ¿no? Y todo se lo quieren atribuir al proceso de envejecimiento como tal. Aquí a lo mejor me salgo un poquito del tema. Envejecer no significa deterioro, envejecer no significa estar enfermo. Lo normal es estar bien. Se puede tener hipertensión, se puede tener diabetes y problemas osteoarticulares, pero lo normal es que todo esto se encuentre compensado y la persona adulta mayor esté bien. Cierro aquí el paréntesis.
Pero Sí. sí es el ejercicio de hacer una geriatrización con todas las otras especialidades médicas. Sí, entonces digo, la verdad es que nos podríamos quedar aquí hablando horas y horas porque realmente sí hay muchos conceptos que tenemos pues mal informados, pero bueno, aquí estamos para pues, aclararlos y pues la idea es justo que se informen, que no le tengan miedo a las demencias y a ir con médicos. Entonces digamos que la recomendación número 1 en este momento sería si van con un médico y les da un diagnóstico de demencia senil, vayan con otro médico porque realmente ese no es un diagnóstico pues confiable, ¿no? Y que realmente te dé información, porque es como dices, pues es como si no te dijeran nada o como si te dijeran, pues sí, su papá está viejito y ya. Sí, y realmente es una irresponsabilidad tan solo ante la referencia de cambios en conducta, en memoria, en atención, en orientación, en lenguaje, inmediatamente decir demencia, ¿no? Como te repito, hay que descartar causas. ¿Por qué? Porque si tú das un diagnóstico de una manera tan irresponsable y resulta que a lo mejor era una infección, era una depresión y mejora, pues bueno, los momentos de angustia, los momentos de zozobra que puedes provocar en la familia o en la misma persona adulta mayor, pues bueno, ¿quién va a resarcir ese daño momentáneo, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos, repito, hay que descartar causas. No es que a nosotros los médicos nos guste pedir estudio porque no sepamos, sino que justamente sabemos que hay otras causas que pueden provocar estos cambios que debemos descartar antes de justamente dar este tipo de diagnóstico. Perfecto. Pues sí, pues muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor, por toda la información. Espero que les hayamos aclarado sus dudas y que pues se vayan con muchas ganas de investigar sobre este tema, que pues sí es un poco fuerte porque a veces pues no nos gusta saber sobre enfermedades que nos pueden dar o que ya están dentro de nuestra familia, pero siempre va a ser mejor estar informados para tomar mejores decisiones en todos aspectos y pues sí estar todos con una mejor calidad de vida y con la atención que debemos, ¿no? Y bueno, para finalizar, les dejamos los datos del doctor. No sé si quiera compartirnos sus datos por si hay alguien que quiera alguna consulta o alguna duda de algo con algún adulto mayor. Pues mis datos, yo realizo consulta médica a domicilio, entonces me podrán localizar con mayor facilidad en mi teléfono celular, que es el 55 21 90 0578, o en mi correo electrónico es dralejandropm1981@gmail.com. Perfecto, pues muchas gracias a los que nos escucharon y nos vieron en este programa. Nos vemos la próxima semana y bueno, síganos en nuestras redes, llámenos por si quieren más información o si necesitan apoyo y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenidos a Talita. Somos un centro de día y residencia especializados en atender personas con Alzheimer y enfermedades similares. En el Centro Talita ofrecemos atención y cuidado a los participantes de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 de la tarde. Complementamos la meritoria tarea de los familiares y cuidadores, permitiéndoles a su vez un espacio para sus actividades profesionales o personales, así como un reposo en sus actividades de vida diaria. A lo largo del día realizamos 7 actividades diferentes. Estas actividades son elegidas de acuerdo al método Talita, el cual cubre las necesidades de la persona participante, siempre respetando su integridad, habilidades, seguridad y su historia de vida, dentro de un ambiente de respeto y de alegría. El método Talita considera actividades diarias de diferentes tipos, como son actividades cognitivas, actividades sensoriales, actividades físicas y actividades espirituales. Todas estas actividades ayudan a que la persona se mantenga activa y estimulada para que su deterioro no avance tan rápido y que de esta forma mejore su calidad de vida, promoviendo la movilidad,
la socialización y el autoestima. El Alzheimer y en general los padecimientos cuyo principal síntoma es la pérdida en la capacidad de pensar, actuar, razonar y recordar, afectan no solamente al paciente, tarde o temprano terminarán impactando a la familia. Generalmente el cuidado de estas personas recae sobre el cónyuge o alguno de los hijos. Centro de Día Talita le dará la tranquilidad a usted y su familia de que su ser querido esté en un lugar seguro y bien atendido, con personal capacitado y sobre todo con vocación para el cuidado de personas afectadas por este tipo de enfermedades. Contamos con el respaldo de un médico geriatra, enfermedades calificadas y cuidadoras con excelente trato humano. Talita es su aliado en el cuidado de su ser querido. Los invitamos a conocer nuestro centro de día y nuestra residencia. Con gusto trataremos de resolver sus dudas e inquietudes. Tu mano en nuestras manos, nuestro corazón con el tuyo.